Acabamos de publicar nuestra estrategia de inversión para el año 23 y es una estrategia que, en resumidas cuentas, lo que intentamos transmitir es que estamos entrando en un ciclo expansivo nuevo, que va a ser muy lento, que no va a ser fácil, que poco a poco se va a ir consolidando, que durante el tercer trimestre del año pasado hemos visto cómo las bolsas ya empezaban a recomponerse, y durante el cuarto trimestre dudaban porque los bancos centrales van poniendo las cosas difíciles. ¿Por qué? Pues porque hay dos cosas que los bancos centrales no nos cuentan, pero ellos lo saben, nosotros lo sabemos, ellos saben que nosotros lo sabemos y esto forma parte del juego, el mutuo, ¿no? Primer asunto, pues los bancos centrales saben que no van a poder subir tipos hasta donde deberían subir para reconducir la inflación al entorno del 2%, que es teóricamente su objetivo, reconducirlo en el corto plazo. Si tienen paciencia, podemos llegar al año 25 con inflaciones del 2%, probablemente, que igual tampoco, porque vamos a tener inflaciones algo más altas de las que hemos tenido en el ciclo anterior. Pero hay que tener mucha paciencia para llegar a eso. Si ellos subieran tipos lo suficientemente como para frenar la inflación a corto plazo, pues se vería seriamente afectado el empleo en todos los países del mundo, y eso llevaría a una recesión clara, no una recesión técnica y rápida, que es lo que estamos viviendo, sino una recesión económica clara. Y eso no lo pueden asumir. Esto en el siglo XXI no es asumible, tal vez en los años 80 del siglo XX pues era digerible, pero ahora no es digerible, ¿no? Y en segundo lugar, los bancos centrales lo que no nos cuentan, pero saben, es que cada vez que sube el mercado, es decir, cada vez que las bolsas y los bonos empiezan a recomponerse en serio, empiezan a reconstruirse, empiezan a subir, pues como ellos no pueden tomar las medidas, no pueden actuar, como he dicho en el punto anterior, de manera suficientemente agresiva como para frenar la inflación a corto plazo, pues lo que hacen es utilizar la dialéctica y sustituyen la dialéctica por las acciones, o mejor dicho, las acciones por la dialéctica. Como saben que no pueden actuar de manera suficientemente agresiva, utilizan los mensajes. Es lo que hizo a mediados de diciembre Lagarde, la gobernadora del BCE, y intentan frenar al mercado cada vez que sube, ¿no? Esto debemos tenerlo en cuenta porque va a ser una recuperación de ciclo lenta y una recuperación de mercado también lenta, con baches, con idas y venidas, precisamente porque los bancos centrales van a intervenir para frenar el mercado cuando vean que les pone en evidencia, porque al fin y al cabo, si las bolsas suben y los bonos suben, en un contexto de políticas monetarias muy estrictas, pues les están dejando en evidencia y eso no lo pueden permitir, ¿no? O sea que hay dos cosas importantes que debemos tener en mente para el año 23, y es que los tipos van a subir menos de lo que deberían para poder frenar la inflación y en consecuencia nos tenemos que amoldar una inflación algo más elevada, que va a ser tolerable, pero algo más elevada, y en segundo lugar, que los bancos centrales van a intentar domesticar el mercado cuando vean que el mercado va demasiado bien, ¿no? Y esto no debe preocuparnos mucho, pero sí debe llevarnos a actuar con una mira más de medio plazo. Es decir, debemos ir reposicionándonos. Nosotros ya subimos exposición el 1 de agosto un poquito, cuando vimos que la situación empezaba a recomponerse. Hemos vuelto a subir exposición de manera sustancial el 14 de noviembre, y en esos niveles estamos cómodos, que van desde el 15% de exposición para los más defensivos hasta el 70% de exposición para los más agresivos, ¿no? Ya son niveles de exposición que nos hacen sentir cómodos y que podríamos ir subiendo en el futuro y querríamos subir. Pero tenemos que esperar a que sucedan un par de cosas. En primer lugar, que los bancos centrales terminen su trabajo. Nosotros creemos que lo van a terminar entre marzo y mayo, y que van a dejar de subir tipos antes de lo que se espera, ¿no? A pesar de sus declaraciones, que son muy hawkish, son muy agresivas, pero insisto, porque esas declaraciones son las que sustituyen a los actos, y lo que debemos mirar son los actos. Al final los tipos de interés se van a poner, el tipo de interés de referencia en la eurozona se va a poner en el 3, 3,25, en Estados Unidos en torno al 5, 5,25 puede ser, y en Reino Unido en torno al 4,5, ¿no? O sea, que son niveles de tipos que no son suficientes para frenar inflaciones de doble dígito, ¿no? Y por eso los tipos van a ser menos agresivos de lo que se espera. Nosotros, ¿qué debemos aguardar para seguir subiendo exposición? Pues primero, que los bancos centrales veamos que han terminado su trabajo, o que dicen o insinúan que han terminado su trabajo. Nosotros creemos que eso va a pasar entre marzo y mayo, ¿no? Y en segundo lugar, que los beneficios empresariales que están aguantando muy bien, igual que el empleo, esos beneficios empresariales dejen de revisarse a la baja. ¿Y esto cuándo puede dejar de revisarse a la baja? Pues probablemente hacia febrero o marzo también, ¿no? Hasta entonces tenemos una oportunidad muy buena para reposicionarnos, no solamente en bolsas, sino en bonos, sabiendo que los bonos van a dar rentabilidades, están dando ya rentabilidades que son mucho más atractivas que en los últimos 10-15 años, y que vamos hacia un contexto de ciclo expansivo lento, pero que es mucho más sano, en el sentido de que vamos a tener a lo mejor 3% de inflación en lugar de 2%, pero no nos olvidemos de que en el ciclo anterior los bancos centrales estaban deseando crear inflación, lo cual era una angustia económica.
Ahora esa inflación hay que domesticarla y en el entorno del 3% no estaría mal. Y es probablemente ese entorno al que vamos, con unos crecimientos reales de PIB de 1,5, 2,5 en Estados Unidos, 1,5 en Europa, y esos son crecimientos nominales que son atractivos, son del 4,5 en Europa, del 5,5 nominales para la economía en Estados Unidos, y eso es mejor que lo que teníamos hace 10, 15 años atrás y antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de explicar es que hay que ir aumentando exposición a bolsas, ir incorporando bonos en las carteras, y a la hora de incorporar bolsas incorporamos bancos por aumento de márgenes, aunque la morosidad va a aumentar, pero los márgenes lo van a compensar. Vamos hacia un entorno de tipos de interés normalizado, con tipos positivos. Los tipos negativos son una anomalía histórica, lo normal es tener tipos positivos porque el dinero tiene valor en el tiempo. Bancos, infraestructuras, consumo de lujo, autos de lujo, tecnología muy selectiva, y vamos a ir seleccionando fondos y compañías que respondan a estos sectores, ¿no? a este tipo de actividad, ¿no? Y poquito a poco ir tomando exposición, ir aumentando, preparándonos para ese marzo-mayo, en que el proceso ya habrá terminado y ya veremos con más claridad un ciclo expansivo que es, insisto, es mejor, es más sano que el que hemos tenido durante los últimos 10-15 años. Muchas gracias.